Esta historia es de un relato verídico inspirado en Maupassant. Se titula Demasiado caro. Existe un reino pequeñito, minúsculo, a orillas del Mediterráneo, entre Francia e Italia. Se llama Mónaco y cuenta con 7.000 habitantes, menos que un pueblo grande. La superficie del reino es tan pequeña que ni siquiera tocan a 1 hectárea de tierra por persona. Pero en cambio tienen un auténtico reyesito, con su palacio, sus cortesanos, sus ministros, su obispo y su ejército. Este es poco numeroso, en total unos 60 hombres, pero no deja de ser un ejército. El reyesito tiene pocas rentas, como por doquier. En ese reino hay impuestos para el tabaco, el vino y el alcohol, y existe la decapitación. Aunque se bebe y se fuma, el reyesito no tendría medios de mantener a sus cortesanos y a sus funcionarios, ni podría mantenerse a él, a no ser por un recurso especial. Ese recurso se debe a una casa de juego, a una ruleta que hay en el reino. La gente juega y gana, o pierde, pero el propietario siempre obtiene beneficios y paga buenas cantidades al reyesito. Las paga porque no queda ya en toda Europa una sola casa de juego de este tipo. Antes las hubo en los pequeños principados alemanes, pero hace cosa de 10 años las prohibieron porque traía muchas desgracias. Llegaba un jugador, se ponía a jugar, se entusiasmaba, perdía todo su dinero y a veces incluso el de los demás, y luego en su desesperación se arrojaba al agua o se pegaba un tiro. Los alemanes prohibieron a sus príncipes que tuvieran casas de juego, pero no hay quien pueda prohibir esto al reyesito de Mónaco. Por eso, solo allí queda una ruleta. Desde entonces, todos los aficionados al juego van a Mónaco, pierden su dinero y el beneficio es para el rey. Por medio de un trabajo honrado no puede uno construirse palacios. El reyesito de Mónaco sabe que eso no está bien, pero ¿qué hacer? Es necesario vivir. ¿No es mejor mantenerse de los impuestos sobre el alcohol o el tabaco? Así es como vive ese reyesito. Reina, amasa dinero y gobierna desde su palacio, lo mismo que los grandes reyes, lo mismo que ellos, se corona, organiza desfiles y paradas, concede recompensas, a justicia, indulta, celebra consejos, decreta y juzga. Gobierna como los auténticos reyes. La única diferencia es que en Mónaco todo es pequeño. Una vez, hace cosa de 5 años, hubo un crimen en el reino. El pueblo de Mónaco es pacífico y nunca había allí sucedido tal cosa. Se reunieron los jueces para juzgar al asesino. En el tribunal había jueces, fiscales, abogados y jurados. Después de juzgarlo, lo condenaron según la ley a la última pena, a la decapitación. Presentaron la sentencia al rey. Este la confirmó. No había más remedio que ajusticiar al criminal. La única desgracia es que no hubiese en el reino guillotina ni verdugo. Después de pensarlo mucho, los ministros decidieron escribir al gobierno francés preguntándole si podía mandarles la máquina y el verdugo para cortar la cabeza al criminal. Al mismo tiempo, pidieron que los informase, a ser posible, de los gastos que esto suponía. Al cabo de 1 semana recibieron la contestación. Podían enviar la máquina y el verdugo. Los gastos ascendían a 16.000 francos. Se lo comunicaron al reyesito. Este meditó largo rato. ¿16.000 francos? Ese bribón no vale tanto dinero. ¿No se podría arreglar el asunto más económicamente? Para atender esa cantidad, todos los habitantes del reino tendrían que pagar 2 francos de impuesto. Les parecería mucho. Podrían sublevarse, dijo. Celebraron un consejo. ¿Cómo solucionar el problema? Se les ocurrió preguntar lo mismo al rey de Italia. Francia es una república, no respeta a los reyes.
En cambio, en Italia hay un rey. Tal vez cobraría menos. Escribieron, no tardaron en recibir contestación. El gobierno italiano les decía que con mucho gusto mandaría la máquina y el verdugo. El total de los gastos con el viaje incluido ascendería a 12.000 francos. Era más barato, pero no dejaba de ser una cantidad elevada. Aquel canalla no valía tanto dinero. Cada habitante tendría que pagar casi 2 francos de impuesto. Volvió a reunirse el consejo. Pensaron en la manera de arreglar esto de una manera más económica. Quizás algún soldado quisiera cortar la cabeza al criminal de un modo rudimentario. Llamaron al general. ¿No habrá algún soldado que quiera decapitar al asesino? Sea como sea, cuando van a la guerra, matan. Y eso es lo que se les enseña. El general habló con sus soldados. ¿Quería alguno cortar la cabeza al criminal? Todos se negaron. No sabemos hacer esto. No lo hemos aprendido aún, dijeron. ¿Qué hacer? Meditaron mucho. Nombraron un comité, una comisión y una subcomisión. Por fin hallaron el medio de arreglar el asunto. Había que conmutar la pena de muerte por la pena de cadena perpetua. De este modo, el rey demostraría su misericordia y al mismo tiempo habría menos gastos. El reyecito se mostró de acuerdo y resolvieron adoptar esa solución. La única desgracia era que no hubiese una prisión especial donde encerrar al criminal para toda la vida. Había pequeños calabozos en los que se encerraba temporalmente a los culpables, pero se carecía de una buena prisión. Finalmente, encontraron un lugar, encerraron al criminal y le pusieron un guardián. Este vigilaba al delincuente y le traía comida de la cocina del palacio. Así transcurrieron 12 meses. A fin de año, el reyecito hizo el balance de los gastos y de los ingresos y se dio cuenta de que el criminal constituía un gasto bastante considerable. En un año había ascendido a 600 francos su comida y el sueldo del guardián. El criminal era joven y sano. Tal vez viviera aún 50 años. No era posible seguir así. El reyecito llamó a sus ministros. Busquen el medio de que este canalla nos cueste menos dinero. Así nos resulta demasiado caro, les dijo. Los ministros se reunieron en consejo y meditaron largo rato. Uno de ellos dijo: Señores, creo que hay que suprimir el guardián. El criminal se escaparía, replicó el otro. Si se escapa, al diablo. Informaron al rey. Este se mostró de acuerdo. Suprimieron al guardián y esperaron a ver qué pasaría. Al llegar la hora de comer, el criminal buscó al guardián y al no encontrarlo, se dirigió en persona a la cocina del palacio en solicitud de la comida. Cogió lo que le dieron, volvió a la prisión y cerró la puerta tras de sí. Salía a buscar la comida, pero no se escapaba. ¿Qué hacer? Pensaron que debían decirle que no se le necesitaba para nada, que podía irse. El ministro de Justicia lo llamó. ¿Por qué no se va usted? Nadie lo vigila, puede marcharse libremente. Al rey no le parecerá mal. Pero yo no tengo dónde ir. ¿Dónde quiere que vaya? Me han cubierto de oprobio con la sentencia. Ahora nadie querrá tratarme. Me he apartado de todo. Ustedes proceden injustamente conmigo. Eso no se puede hacer. En primer lugar, si me han condenado a muerte, tenían que haberme matado. Aunque no lo han hecho, no he protestado. En segundo lugar, me condenaron a cadena perpetua y me pusieron un guardián para que me trajera la comida. Pero no han tardado en quitármelo. Tampoco he protestado. He ido a buscarme la comida personalmente. Ahora me dicen que me vaya, pero esta vez arréglenselas como quieran. No pienso irme, replicó el criminal. De nuevo celebraron consejo. ¿Qué hacer? ¿Qué solución tomar?
El criminal no se iba. Después de pensarlo mucho, decidieron asignarle una pensión. Era la única manera de librarse de él. Informaron al reyesito. ¿Qué le hemos de hacer? Hay que terminar como sea, dijo este. Asignaron al criminal una pensión de 600 francos y así se lo comunicaron. Bueno, si me pagan puntualmente, me iré. Así se decidió la cosa. Entregaron al criminal la tercera parte de la pensión por adelantado. Este se despidió de todos y abandonó el dominio del reyesito. Viajó solo un cuarto de hora por ferrocarril. Se instaló cerca del reino, compró una parcela de tierra, puso una huerta y un jardín y vive muy feliz. En fechas determinadas va a Mónaco a percibir su pensión. Después de cobrar, entra a la casa de juego y pone 2 o 3 francos. Algunas veces gana, otras pierde y vuelve a su casa. Vive apaciblemente. Menos mal que no delinquió en un lugar donde no se reparen gastos para decapitar a un hombre, ni para mantenerlo en la cárcel toda la vida. Fin.